Buenos días, nosotros somos el equipo número 1 y vamos a presentar el barroco en Francia. El equipo está conformado por Salazar Abud Daniel, Del Ángel Díaz Isaí y un servidor Escobedo Tilano Everardo. El barroco francés se originó en Italia, en el país de Italia, y fue ahí donde se esparció hacia el demás continente europeo y llegó a Francia a mediados del siglo XVI. El barroco se manifestó de una manera clasicista en Francia después de que se restauró y se fortaleció la monarquía absoluta con el rey Enrique IV y posteriormente su hijo Luis XIII y su sucesor Luis XIV se coronó como monarca absoluto. Estableció un sistema centralizado donde el poder de los señores feudales se abolió y la iglesia quedó bajo control del Estado. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, la iglesia pasó a un segundo término, siendo el monarca absoluto la autoridad con mayor poder. También la arquitectura barroca en Francia se caracterizó por ser un reflejo del control de la monarquía y del orden que buscaba imponer, siendo de índole clasicista. Tenemos cuatro conceptos en lo que es el periodo barroco, que es el contexto social y económico, que aquí hubo sustitución de mandatos, crisis económica en este país, en Francia. En lo político había divisiones entre la iglesia y el Estado, ya que el Estado quería ejercer todo el poder por encima de la iglesia y pues esto así sucedió. En lo cultural hubo influencia de España e Italia en la literatura, dándose así en la literatura exagerada y la literatura sentimental. En lo religioso, pues como ya habíamos mencionado, la iglesia perdió poder en Francia, ya que el Estado era quien regía el poder en ese país. En la arquitectura, el barroco adopta una tendencia más hacia el clasicismo. Esta se muestra en sus exteriores con una escasa decoración, al contrario de los interiores, los cuales eran muy ornamentados. Esta fisionomía clásica no se relaciona con la medida del hombre, sino con una medida monumental y conectada más con las ideas del absolutismo de Luis XIV. Bueno, una de las diferencias que más se dan entre el barroco francés y el barroco italiano es que en Francia el barroco adquiere una característica más sobria que en el barroco italiano. Esta con plantas menos complicadas, fachadas más severas, mayor respeto por las proporciones y esta al igual forma renuncia a los efectos violentos. Y este es un arte fundamentalmente al servicio de la monarquía absoluta y su gran realización será el Palacio de Versalles. Bueno, en las características y los materiales del barroco en Francia se utilizaba mucho el estipite, que este era un tipo de soporte que genera por su forma especial una sensación de inestabilidad, esta al ser extremadamente estrecho en su parte inferior, y algunos tienen forma de cariatida. También se emplea con frecuencia el trampatojo, un recurso que a través de la pintura simula un espacio arquitectónico que se abre sobre el muro. Esta vendría siendo la imagen de la izquierda. También en los materiales se utilizó la piedra, el mármol, el ladrillo, el estuco, el bronce y el hierro forjado. En la arquitectura renacentista ya se utilizaban materiales como piedra, mármol y ladrillo, y en esta arquitectura se vino a incorporar mucho más el hierro forjado. Continuando con los arquitectos, tenemos como principales arquitectos a Louis le Beau y a Jules Mansart. El primero participando con sus obras como el Palacio de Lambert, el Palacio de Le Beau y el Palacio de Lanzhou. También protagonizó con el Palacio de Vaux-le-Vicomte. Y el arquitecto Jules Mansart, su primera obra fue para el monarca francés, que fue una ampliación del Palacio de Saint-Germain en Laye. Esta se hizo cuando Luis
Luis XIV trasladó su corte a Versalles y Mansart fue requerido para realizar las obras de ampliación, esto en el año 1675. Continuando con los arquitectos, aquí tenemos al arquitecto Claude Perrault con una de sus contribuciones que sería el Observatorio de París. Este era un sobrio edificio, que constaba de un gran rectángulo de 31 por 29 metros, con dos torres octogonales y sus lados orientados según los puntos cardinales. Este edificio se construyó sin utilizar madera, esto para evitar incendios, y también se construyó sin utilizar metales, esto para evitar perturbaciones magnéticas. El observatorio se alza sobre los que fueron las antiguas catacumbas de París. Sus cimientos son tan profundos como la parte del edificio, estos de 27 metros. La meridiana de París divide el edificio en dos mitades y fue durante mucho tiempo el origen de coordenadas de referencia para los mapas franceses. Y aquí podemos mostrar unos dibujos de lo que fue el edificio durante su construcción. Y aquí también mostramos el interior. Actualmente este interior se cambió, se colocó madera, pero en sus principios no contaba con la madera, ya que esta se omitió para evitar los incendios, como anteriormente habíamos mencionado. A continuación presentamos lo que es considerada la obra maestra del estilo barroco en la arquitectura. Para entender un poco sobre la construcción debemos remontarnos al reinado de Luis XIII, que en el año de 1623 ordenó construir en medio del bosque, junto a una loma rodeada por dos pantanos, una pequeña casa de ladrillo, piedra y pizarra que se convirtió en su refugio de caza preferida. Este palacio fue diseñado al puro estilo y gusto del rey Luis XIV, quien lo llevó a crear pasadizos secretos para poder llegar a otros puntos del palacio sin poder ser visto. También creó caminos donde podía llegar a recámaras en sus años con sus amantes. Esto era en secreto y pues fue diseñado a su propio gusto. El palacio, clasificado como un monumento histórico desde 1802, está compuesto por un cuerpo central en el que se encuentran los aposentos. En el ala azul se alberga la galería de las batallas y la sala de los congresos, la capilla del palacio y la ópera real, terminada después de la muerte de Luis XIV, se encuentran en lo que es en la ala norte. Además de estos edificios, el Palacio de Versalles está estructuradamente alrededor de patios interiores como exteriores. La plaza de armas de la bienvenida a los visitantes puede dar una impresión de inmensidad, pero solamente tienes que recorrer 300 metros para poder llegar al patio de honor, que está delimitado por una gran verja dorada. Después de esto seguimos con lo que se encuentra en los palacios, que son las partes de los patios, que es el patio real, el patio de mármol, el patio de los príncipes, que está al lado sur, y el patio alto de la capilla norte, que se encuentra en el ala norte. En cuanto a las fachadas, han ido evolucionando con gran viveza y movimiento, tanto en planta como en entradas y salidas. Vanos que son de formas ovaladas, complejas, con ventanas en voladizos. Los apoyos son libres o fijos, se utilizan principalmente con fines decorativos y aparecen como atlas, cariátides, ménsulas y soportes puramente barrocos. La interacción de la luz era evidente, tanto en el interior como en su exterior, debido a la alternancia de vanos y muros y huecos y Entre algunas características principales podemos encontrar que tienen una superficie total de 67.000 metros cuadrados en sus tres palacios, Versalles, Gran Trianón y Pequeño Trianón, más de 700 habitaciones, 2.000 ventanas y 352 chimeneas como datos curiosos. El Palacio de Maisons-Laffitte está ubicado en el país de Francia, en el municipio de Maisons-Laffitte. El fundador fue René Longueuil y su construcción se llevó a cabo entre el año 1640 y 1670. El arquitecto fue François Mansart. Es un castillo estilo clásico con barroco. Aquí en la planta baja podemos observar que el edificio se compone de dos pisos equivalentes, probablemente distinguen en orígenes de departamentos de verano, porque abajo son más húmedos y sombríos,
y los de invierno son arriba porque están más abrigados y soleados. Pero en este caso, en el piso superior se preparó un apartamento para el rey que le gustaba cazar en los terrenos cercanos del bosque de Saint-Germain. La distribución oficial es única, ya que cuenta con la secuencia ceremonial. En ella no existen dependencias auxiliares. En los bajos y altos de la casa se acomodarían las cocinas, los almacenes y otros oficios, y las habitaciones de los criados. También se acomodaban 2 pabellones externos distribuidos en el siglo XIX que flanqueaban a la entrada como un lugar para las caballerizas y para las cocheras. La solemne escalera principal emula a la proyección de años antes a Mansart para Blois. La escalera sube la cubierta dentro de su caja por encima del piso noble. En un primer arranque de bóveda sostiene una bonita galería volada. Por encima de ella se cierran telescópicamente la cúpula y las linternas, creando un estupendo efecto espacial. La galería volada permitiría alojar discretamente a algunos músicos cuando se quisiera dar una recepción especialmente sonada. Las fachadas están ejecutadas enteramente en piedra o les otorga una particular nobleza, en el lugar de la fuerte policromía que impone la combinación inusual del ladrillo y piedra. La composición de las fachadas se apoya en un relieve pequeño y una puntuación ornamental mucho más cuidada. Como los edificios anteriores, los alzados se definen netamente con líneas horizontales y aquí son entablamientos completos y bien proporcionados. Los tejados también están netamente dibujados y se les subraya en la línea la cumbrera. Las superficies se articulan completamente y suavemente con las concebidas pilastras y sus entablamientos bien proporcionados, formando una retícula anodina intercolumnios de proporción que también es razonable, que ha sido concebida para el ventanaje. En la pintura barroca en Francia, la tendencia es aquí cortesana, aristocrática, como los ampulosos retratos que hace Rigaud de Luis XIV, un estilo pomposo en la vestimenta y en la composición. En esta línea cortesana, la presencia del tenebrismo italiano es mínimo y predomina la tendencia clasicista que desde la academia viene marcando todas las artes. Es Georges Lectoure quien introduce en Francia la estética del caravagismo, siendo prácticamente el único que sigue fielmente y que incluso la desarrolla aún más. En sus cuadros aparecen completamente a oscuras y tan solo un pequeño foco de luz, normalmente una vela, una lámpara, que permiten ver la realidad minuciosamente reflejada. Esta obra, llamada La Sagrada Familia, fue hecha por el autor Nicolas Poussin, que fue el pintor de la serenidad que reacciona contra el desencarnado naturalismo de Caravaggio y contra los excesos del barroco más desmedido de Rubens o de Rigaud. La Sagrada Familia es un óleo sobre el lienzo. El fondo de la pintura revela profundidad en la adaptación de la arquitectura clásica y un tema religioso con la Virgen y el Cristo. Esta pintura ahora está en la Galería Nacional de Arte de Washington. Aquí les voy a hablar sobre lo que es la escultura. Del lado izquierdo tenemos el Apolo atendido por las ninfas de Francois Girardon, donde Apolo representa al propio rey del sol y las ninfas a todos sus servidores que le atendían cada día. Es una característica de composición clásica con cierto equilibrio y simetría, donde se muestran las miradas de las ninfas hacia Apolo. Del lado derecho tenemos a Milón de Crotona, de Pierre Puget, donde fue una obra dedicada a un célebre atleta griego nacido en Crotona, que fue vencedor 6 veces en los Juegos Olímpicos